Hola a todos, de nuevo saludándoles el Profe Sol. En esta ocasión vamos a hablar de los números racionales. Dentro de toda la gama de números, una parte de ellas son los racionales y están expresados con la letra Q, que ven ahí. La letra Q representa la palabra quotient, que es cociente, o sea, una forma de división. Si ustedes recuerdan, tenemos que una fracción en realidad es una división, está expresada como una división donde la parte de arriba, que se llama numerador, se divide entre la parte de abajo. Esto es muy importante de recordarlo, que siempre es el de arriba entre el de abajo. Las condiciones para que los números racionales existan es que deben de ser enteros, o sea, no pueden ser decimales, no pueden ser otro tipo de números, tienen que ser enteros. Y el denominador no puede ocupar el valor de 0. En otro video tal vez hablemos de la totalidad de los números racionales. En este caso únicamente vamos a hablar de la parte decimal. Los números enteros a su vez se representan con la letra Z. Y como siempre, un poquito de historia. En este caso tenemos el origen de los números decimales. A diferencia de los números naturales y en general de los números que tenemos miles de años utilizando números para contar, para relacionar e incluso para hacer operaciones, los números decimales datan de hace relativamente poco. Simon Stevin en 1585, que fue uno de los precursores en utilizar números decimales. ¿De dónde sacó los números decimales? De las fracciones decimales. ¿Y qué son en realidad las fracciones decimales? Bueno, es una fracción que tiene en la parte de abajo una potencia de 10. Recuerden, décimo, centésimo, milésimo. Y a través de las divisiones entonces pudo encontrar decimales. Él no usó la misma notación que nosotros usamos, esa se la debemos a John Napier, algunos le dicen Nepper, y tiene ahí una crucecita porque fue póstumo, o sea, ya había fallecido, cuando se publicó algún libro de él donde utilizó la coma como un divisor decimal, que antes de la coma eran los enteros y después de ahí eran la parte de las fracciones decimales. Muy bien, ¿y cómo se producen? Pues hay una cigüeña ¿de dónde salen los números decimales? Bueno, ya lo mencionamos, de una división. ¿Y qué vamos a dividir? El numerador entre el denominador. Esto es muy importante. Tenemos que identificar que nunca nos equivoquemos. Voy a poner aquí y tenemos numerador entre denominador. Entonces nunca vamos a poner numerador entre denominador así. Esto está mal. Esto no es correcto. Lo que tenemos que hacer siempre es que el numerador, como lo ponemos dentro de la cajita, y va hacia afuera. Se lee así, numerador entre denominador. Nunca se lee de afuera hacia adentro. Siempre se lee de adentro hacia afuera. Numerador, o sea, lo que yo voy a dividir, entre y cuál es el factor de división. En este caso tengo un octavo. ¿Cómo convierto un octavo a decimal? Esto corresponde a otro tema, pero es importante ahora para poderlo entender. Entonces yo pongo 1 sobre 8, un octavo. Entonces no toca nada, o sea, no cabe. Tenemos el punto, tenemos el 0, sale 1, sobran 2, 20, toca 2, son 16, para 24, 40, 5, 0. Entonces un octavo en realidad es el decimal 0.125. Y así podemos sacar nosotros muchos de los decimales. Esta es la primera alternativa, que es dividir una fracción. De ahí se producen los números decimales. Otra cosa que a veces tenemos problemas es cómo nombrar los números decimales. Entonces recuerden muy bien esto. El punto nos indica que hacia la izquierda tenemos números enteros y hacia la derecha tenemos entonces la parte decimal. Yo creo que hacia la izquierda, en la primaria nos enseñaron que nosotros utilizamos un sistema de numeración decimal, o sea que va 10 veces aumentando hacia la izquierda del punto y 10 veces dividiendo hacia la derecha. Cualquier número que yo coloque, si yo pongo un 4 en alguno de los lugares, lo que tengo que hacer en el caso de la izquierda, tengo que multiplicarlo por la cantidad que está ahí señalada. Ya sabemos que es unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar. Y por la parte derecha, que es lo que nos atañe en esta ocasión, tenemos entonces que en lugar de multiplicar es dividir. O sea que si yo coloco punto 1, estoy diciendo que esto es un décimo. Si yo pongo punto 0,1 es un centésimo. Punto 001, un milésimo. Se divide entre la fracción que está ahí y siempre son potencias de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones, etc. Y para poder nombrarlo, lo que vamos a hacer es colocar nuestro número y
Lo leemos como si fuera un número natural y al final nada más vamos a decir cuál es el último decimal y le ponemos ésimo al final. Para que quede más claro, vamos a hacer un ejemplo y le vamos a poner nombre. Ahí tiene su acta de nacimiento este número y lo único que vamos a hacer es ubicar dónde se coloca. Y ponemos el primer cero aquí, porque está el punto, y hay otro cero, luego tenemos un 4, luego tenemos un 0, luego tenemos un 5 y por último tenemos un 2. Ahora, si leemos el número de su forma natural, el número es 4052 y lo voy a escribir 4052. Aquí no debería de haber problema con nadie. Si alguien tiene algún problema con esto, le sugiero que lea sus libros de quinto y sexto de primaria para ver cómo funciona el sistema de numeración decimal. Entonces son 4052. Como tiene dos ceros y acaba hasta el 2, quiere decir que son 6 lugares. O sea que termina el 2 en la parte de millón. Si lo observan, si cuentan bien ahí los lugares, como son 6 lugares, termina en la parte de millón. Por lo tanto, este número se lee 4052 millonésimos. Aquí no hay excepción, siempre va a terminar en ésimos. Décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo. Es el mismo número, únicamente le terminamos de poner ésimo. Esto es un repaso que ustedes ya deben de dominar, pero nunca está de más volver a recordarlo. Y ahora vamos a identificar cuáles son los tipos de decimales. Hay decimales que son finitos o exactos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Finito se refiere a que se acaban. Exacto significa que llega a un número determinado. Los infinitos significa que no acaban, no tiene fin, continúan indefinidamente y dentro de los infinitos tenemos dos clasificaciones que son los periódicos y son los no periódicos. En un momento más vamos a checar algunos ejemplos de estos. Y veamos el ejemplo. En este caso los decimales finitos son aquellos que terminan, o sea que ya no continúan, como 0.5, 0.28, 0.30255. O sea, mientras termine el decimal y ya no continúe, entonces es un decimal finito. Ahora, de los infinitos tenemos diferentes tipos. Tenemos infinitos periódicos. ¿Qué significa periódico? Que se repite. Y dentro de los periódicos tenemos los puros y los mixtos. ¿Qué es un decimal infinito periódico puro? Es aquel que desde que empieza continúa repitiéndose, como por ejemplo 0.555. Y para representar que es infinito y periódico, le colocamos una barrita encima. En algunos lugares, en lugar de ponerle barrita, le ponen un arco. Por ejemplo, si fuera 6, 6, 6, 6. Entonces, voy a poner el arco, pero únicamente voy a relacionar las cantidades que se repiten, porque puede existir este tipo de números. Punto 12, 12, 12, 12. Entonces, el periodo se representa sobre el 12. En lo personal, a mí me gusta más la barrita que el arco. Entonces, si yo voy a poner así, punto 3 de infinito periódico, lo colocaría así. Y es puro porque desde el principio se repite. Pero también hay mixtos. Los mixtos son aquellos que no se repiten desde el principio. Que por ejemplo puede haber un 0 y ya luego se repiten. El periodo se va a nombrar, el periodo va a señalar la parte que se repite. Entonces, incluso puede ser otro número, como por ejemplo este. Y 35 sería la parte periódica infinita y es mixto, porque no empieza como se repite en total. Y tenemos números no periódicos. Estos números infinitos no periódicos son aquellos que nunca repiten un patrón. En general, estos ya no son considerados números racionales, sino irracionales, porque resultan de la raíz de algún tipo de números. Esto sería motivo de otro tema. Y dentro de los números infinitos no periódicos tenemos, por ejemplo, una raíz cuadrada, la más fácil, la raíz de 2, que empieza con 1.41, 42, 135, 6, 2, 3, 7, 3, 0.
y continúa y continúa y continúa y nunca repite un patrón. Esto sería un número irracional, que es un tipo de decimal que es infinito porque no se acaba, pero es no periódico. Entonces, recapitulamos, los números decimales finitos son aquellos que terminan como por ejemplo 0.5. Un número infinito periódico puede ser puro o mixto, como en este caso este es un número puro, infinito, periódico, y se representa el periodo con la barrita de arriba. Y tenemos los que son infinitos, periódicos y son mixtos, porque hay un número o puede haber varios antes y después empieza a repetirse. Y tenemos también los infinitos no periódicos, que son estos, que son generalmente raíces cuadradas de algún número. Y en este último problema lo que vamos a hacer es identificar. Vamos a ver a qué tipo de decimal pertenecen las siguientes cantidades. La primera, si ustedes observan, parece no haber un patrón. Empieza un 0, 7, 1, 4, 2, pero al llegar al 7 que aparece por segunda ocasión, empieza después 1, 4, 2, 8 y aunque no lo tiene marcado, podríamos haberlo escrito así, 0.7, 1, 4, 2, 8, 5 y hasta aquí sería el periodo, porque lo demás se repite. Por lo tanto, este es un decimal infinito, periódico, mixto. ¿Por qué mixto? ¿Por qué mixto? Porque empieza con un 0, luego el 7 y en todo el periodo no hay otro 0. Si empezaría con 0.7, entonces sí sería infinito, periódico, puro. El siguiente empieza con 0.11111, continúa, por lo tanto, este no nos queda duda que es infinito, periódico, puro. El tercero, 0.01, y ahí se acabó, no continúa. Por lo tanto, este es un decimal finito o exacto. 3.07, ¿y qué pasa cuando tiene enteros? No pasa nada, sigue siendo un número que tiene decimal, tiene una parte entera, pero sigue teniendo decimal, y es finito o exacto. Y el último, 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, vemos que no se repite y algunos ya lo relacionaron, es el valor de pi. Así que este es un valor infinito y es no periódico. Debe quedar claro que hay muchas clasificaciones de los decimales. Considero que esta es una muy amplia y muy usada por muchas personas. Y terminamos así nuestra segunda clase relacionada con los números y en este caso vimos decimales. Vimos cómo se nombran, cómo se colocan, cómo los identificamos cuando los vemos y posteriormente vamos a hacer muchos ejercicios de cómo convertir fracciones a decimales y viceversa. Tenemos ahí un meme, espero que les guste. Alguien dice saqué 10, pero si le ponemos un punto en medio del 1 y el 0, se convierte en 1. Es muy importante identificar cómo usar el punto. Muy bien, nos vemos a la próxima. Saludos a todos.